Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años. En Iowa, Oklahoma y Texas, el estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora aquí está Les Feldick. Bien, ahí estamos. Es bueno tener a todos de nuevo y en las últimas 2 horas y media simplemente comenzamos sin ningún anuncio, así supongo. Mejor dejemos la audiencia entienda todos los programas. Se pueden ver en video y los videos han sido transcritos en pequeños libros, como pueden ver en la pantalla. Y mi pequeña esposa Iris me acaba de recordar, para aquellos de ustedes que preguntan tan a menudo por la línea de tiempo, tenemos una línea de tiempo simplificada al principio de cada uno de nuestros pequeños libros, así que para las personas que ya han pedido los libros y quieren una línea de tiempo, revísenlo al frente del libro. En segundo lugar, enviamos un boletín cada trimestre. No podemos enviarlos si no tenemos su nombre y dirección, así que si nunca has contribuido o nos has escrito una línea y te gustaría recibir nuestro boletín trimestral gratis, llámanos y danos tu nombre y dirección o mándanos una nota. Y creo que eso es todos los anuncios. No estamos aquí para vender nada, simplemente queremos pasar cada momento que podamos en la palabra. Muy bien, ahora, antes de comenzar realmente con Efesios, tenía un segmento más de este desarrollo de las epístolas de la iglesia de Pablo. Esas son las primeras y segundas cartas a los tesalonicenses. Ahora de nuevo, recuerden que pasamos por el ministerio original de Pablo en el área de especialmente Asia Menor, en Grecia y Corinto. Luego la carta a los romanos, las cartas a los corintios, la carta a los gálatas, y después vimos que comenzando con Hechos 28, desde su tiempo en prisión, escribe lo que llamamos las cartas de prisión o las epístolas de prisión de Efesios, Filipenses y Colosenses, que son un salto doctrinal en profundidad y comprensión respecto a lo que tienes aquí atrás. Entonces, al terminar esas 3 cartas, llegamos a las cartas anteriores que fueron escritas, pero que realmente son finales en su contenido, y esas son las primeras y segundas cartas a los tesalonicenses, que ahora pueden seguir el formato de doctrina, reprensión, corrección. Y ahora vamos a la instrucción en justicia, y de nuevo está en un plano más alto incluso que lo que tenemos en las epístolas de prisión, porque en las primeras y segundas cartas a los tesalonicenses, ¿a dónde nos lleva la palabra? Hasta la gloria, hasta la gloria. Vean, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y después de la partida de la iglesia, entonces será revelado aquel inicuo. Y así esas 2 cartas nos llevan hacia aquello que todos estamos esperando. Y esa es la realización de todo, cuando finalmente estaremos en gloria con nuestro Señor crucificado, resucitado y ascendido. Muy bien, eso es todo por eso. Ahora entremos de lleno en el meollo de Efesios capítulo 1 y comenzaremos con el versículo 1. Pablo, un apóstol de Jesucristo, por lo que la voluntad de Dios. Miren, Pablo no simplemente un día de repente dijo, creo que simplemente me convertiré en un apóstol. Me gusta la forma en que la gente mira a Pedro, Santiago y Juan. Solo creo, me convertiré en un apóstol. No, así no fue. Quiero que recuerdes que él fue que odiaba a Jesús de Nazaret, odiaba cualquier cosa asociada con el Cristo del Calvario, y él pensaba que estaba destruyendo su religión favorita, el judaísmo, pero Dios, en gracia, lo salvó en el camino a Damasco e inmediatamente dio instrucciones de que este hombre iría a los gentiles y con un formato completamente nuevo, no basado en el judaísmo, no basado en la ley, no basado en el Antiguo Testamento, sino en una revelación completamente nueva
de verdades que nunca se habían planteado antes y lo envió entre esos gentiles paganos y de aquellos que estaban con nosotros en nuestro crucero por el Mediterráneo la primavera pasada, tratando de seguir tanto como pudimos los pasos del apóstol Pablo y cómo el pobre hombre se enfrentaba constantemente a la abyecta inmoralidad de su época. Increíble. Y sin embargo, de esa maldad y de esa grosera inmoralidad pagana, el hombre volteó el imperio romano de cabeza, simplemente predicando el evangelio. No era un cruzado, no era un gran político, no era un gran moralista, pero predicó el evangelio de la gracia de Dios. Ahora bien, como termina en prisión debido a su apostolado, va a estar escribiendo estas próximas 3 cartas, así que él es un apóstol, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Ahora bien, este apóstol está escribiendo esta carta en particular. ¿Cuál es la siguiente palabra? Los santos. ¿Y cuántas veces no me has oído decir a lo largo de todos los años que me has estado escuchando enseñar a quién siempre le escribe Pablo? El creyente. Mira, el cristiano no le escribe al mundo no salvado. No es que no tuviera un corazón por ellos, pero Pablo sabía, lo cual demasiadas personas hoy en día no entienden. No simplemente ganas a los perdidos gritándoles y predicándoles, ganas a los perdidos discipulando al creyente. Y cuando el creyente es discipulado y puede salir ahí afuera entre un mundo impío y reflejar la justicia de Cristo, va a tener un impacto en las personas perdidas. Y entonces ellos van a decir, oye, ¿qué debo hacer para tener lo que tú tienes? Y ahí está tu oportunidad. ¿O tú crees que Cristo murió por ti? ¿Crees con todo tu corazón que Él resucitó de entre los muertos y serás salvo? ¿La Biblia lo promete? Ahora tengo que tener cuidado porque hice que otra persona escribiera el otro día. Bueno, Les, ¿qué quieres decir cuando dices solo cree? Bueno, no me refiero solo a un asentimiento mental superficial a estas cosas. Quiero decir que cuando tú honestamente con todo tu ser dices, yo creo esto, con todo mi corazón, sin lugar a dudas, yo creo desde el COVID hasta cubrir, pero creo especialmente que cuando Cristo murió, murió por mí. Y creo que cuando resucitó de entre los muertos, resucitó para darme ese mismo poder de resurrección. Y eso, por supuesto, es lo que llamamos fe. Y es por eso, y solo por eso, por supuesto, que entramos en esta relación que Pablo siempre está exponiendo. Así que les escribe a los santos, aquellos que son fieles. Ahora bien, esas últimas 3 palabras del versículo son clave para toda la carta. Cristo, Jesús. Ahora, aquellos de ustedes que recuerdan su gramática de 8º y 9º grado, ¿qué tipo de frase es esa? ¿Es una frase preposicional? Gracias. Una frase preposicional. Ahora creo que hay 93 o 96. No recuerdo exactamente, las conté más de una vez, pero hay alrededor de 90 frases preposicionales en estos 6 capítulos. Siempre denotan nuestra posición en Cristo, en quién, en Él, en esto o en aquello. Los 6 capítulos están constantemente enfatizando que ahora estamos en una posición peculiar como creyentes. Ahora verán aquí en Romanos, toda la idea de la carta a los romanos era mostrar que no éramos más que pecadores malvados, sucios y condenados al infierno. Cada uno de nosotros, ya sea que realmente hayamos hecho alguna de las cosas que se enumeran o que no, potencialmente todos éramos capaces de llegar a las mismas profundidades del pecado. Eso es lo que nos muestra Romanos. Y luego el remedio del Evangelio, que Cristo ya nos ha perdonado, ya ha muerto por nosotros, su sangre ya ha pagado el precio. Todo lo que tenemos que hacer para apropiarnos de ello es que, créelo, ese es el libro de Romanos. Oh, es tan doctrinal, es tan básico, ¿ves? Y luego en Corintios, todos los problemas que tenían que ser reprochados, y en los Gálatas volviendo al legalismo y cómo eso tenía que ser corregido. Pero, aquí en este pequeño libro de Efesios no vamos a tratar con ninguna de esas cosas. Aquí vamos a enfatizar el hecho de que ahora estás posicionado
en Cristo, en el cuerpo, y para encontrar las raíces de esa posición, vamos a ver en el versículo 3, ¿y dónde estamos ahora posicionados? En los cielos. Mira, no somos un pueblo terrenal, somos un pueblo celestial, pero estamos en la tierra. Pero todo lo que constantemente pensamos, todo lo que compone nuestro ser, incluso mientras vivimos, trabajamos y nos movemos en este viejo mundo maldito por el pecado, es lo que nuestra posición en los cielos debería ser lo más importante en nuestros pensamientos. Está bien. Así que volvamos. No quiero saltarme un versículo 2. Así que ahora les dice a esos creyentes en la zona de Éfeso, y por supuesto la carta probablemente se envió a las otras ciudades en esa área del mundo. Estoy seguro de que llegó a Colosas, probablemente llegó a Troas, y puede que incluso haya llegado tierra adentro hasta Antioquía y Derbe. Pero mientras Winnie y yo hablábamos en el tiempo de descanso, ¿no es asombroso que a medida que estas diversas cartas de Pablo se enviaban a estas diferentes congregaciones en el mundo antiguo, donde no había fotocopiadoras y no había comunicación instantánea, no se perdieran? Alguien estaba providencialmente consciente de que, hey, estas cartas son importantes, mejor las protegemos. De alguna manera se mantuvieron intactas durante 300 y tantos años antes de que los padres de la iglesia las reunieran y las pusieran en lo que llamamos las Escrituras. Ahora eso en sí mismo es un milagro. Estas eran solo cartas simples que se enviaron a una congregación y, como dije, no tenían fotocopiadoras. Bueno, hagamos 10 copias y enviemos una aquí, otra allá y en todas partes. No, solo tenían una copia y dudo que se tomaran la molestia de escribir a mano cada una de estas para una iglesia. Pero lo que sea, esta carta especialmente fue enviada a ser circulada entre todas las iglesias de la zona en Éfeso, y sin embargo nunca se perdió. Increíble. Me alegra que lo hayas mencionado porque son pequeños detalles que a menudo olvidamos. Eso hace que este libro sea el libro sobrenatural que está bien. Ahora bien, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien pasado ya está hecho, quien nos ha bendecido con todas, no bendiciones materiales, no un Cadillac en el garaje de todos, no una casa de 7 habitaciones para todos, pero ¿dónde estamos? Ya bendecidos en los lugares celestiales, bendiciones espirituales. Ahora quieres recordar todas nuestras bendiciones terrenales, bendiciones materiales. ¿Cuánto tiempo van a durar? Si tenemos suerte, podríamos pasar de los 90, pocas personas. He tenido un par en mi clase, 102, pero la mayoría de nosotros vamos a llegar al final del camino en algún momento después de los 70 u 80 y así sucesivamente, asumiendo que el Señor no venga y confiamos en que lo hará. Pero sin embargo, estas bendiciones materiales son solo por un tiempo muy corto. ¿Cómo lo expresó el salmista? Una brizna de hierba que brota por la mañana, por la tarde se marchita y desaparece. Un vapor. Ahora, ustedes aquí abajo no lo ven tan a menudo como lo hacían en el norte, pero vaya, tienes una mañana de 30 grados bajo cero en el norte y cada aliento se convierte en una nube de vapor. ¿Pero cuánto dura? ¡Puf! Y se ha ido, ¿de acuerdo? Eso es lo que la Biblia compara la vida, como un vapor que está aquí un segundo y se va al siguiente. Pero ¿cuánto tiempo durarán estas bendiciones espirituales? Todo la eternidad para siempre. Para siempre. Y sabes, lo he dicho en este programa tan a menudo, el mundo se burla y piensa que somos un montón de locos y creen que tenemos que renunciar a todos los buenos momentos y que tenemos que evitar estas cosas y no, casi estamos viviendo una vida de sacrificio. No, ese no es el caso en absoluto. Ni siquiera tenemos apetito por esas cosas. ¿Sabes? Como le dije a un tipo una noche, él dijo, ¿por qué nunca te veo en este salón en particular el sábado por la noche? Y le dije, mira, por la misma razón por la que no te veo en la iglesia el domingo por la mañana, dije que estaría igual de miserable en tu salón el sábado por la noche como tú lo estarías en la iglesia el domingo por la mañana.
Y eso lo dice todo, ¿no? Quiero decir, eso ya no es nuestro apetito. Nuestro apetito ahora está en las cosas espirituales, porque el Señor nos ha dado suficiente entendimiento de que estas cosas van a durar para siempre, no solo por 70 años, de hecho no será tanto tiempo. Todo lo que tienes que hacer es observar a algunos de tus artistas y a algunos de tus atletas adinerados, cuánto tiempo pueden disfrutar de la vida rápida, no mucho tiempo, el cuerpo no puede soportarlo, y ahí están. Llegan a los 50 y ya son viejos y su salud está deteriorada. ¿Y para qué? Mientras que tú y yo, podemos evitar esas cosas, no porque nos falten, sino porque el mundo piensa que sí, pero no es así. Pero entonces el resultado final es que nuestra posición celestial sale a la luz, bendiciones espirituales en los cielos. ¿Y cómo? ¿Estamos sentados en los cielos? En Cristo, veamos nuestra posición en Cristo. Ahora, por supuesto, tengo que llevarte de regreso a 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo, por supuesto, está aquí en el área de los rudimentos, lo elemental, pero sin embargo sigue siendo parte de nuestra experiencia cristiana. 1 Corintios capítulo 12, comenzando en el versículo 12. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros. Manos, dedos, pies, dedos de los pies, orejas, ojos, todos esos son miembros de este único cuerpo. Y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, siguen siendo ¿qué? Un cuerpo, así también es Cristo. En otras palabras, está compuesto por todos estos creyentes que han entrado en el cuerpo de Cristo desde el comienzo de la era de la iglesia. Y aquí estamos, Cristo. ¿Cómo llegamos allí? Versículo 13. Porque por un solo Espíritu, escribe con mayúscula el Espíritu Santo. Así que por el único Espíritu Santo somos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Todos. No solo unos pocos de los más espirituales, no solo el clero, no solo unos pocos sacerdotes, sino cada creyente. Todos han sido bautizados. Ahora siempre hay que detenerse, identificar qué significa realmente la palabra bautizar. Estar inundado, estar completamente inundado. Homero o Platón, no recuerdo cuál de los dos. Pero uno de los escritores clásicos griegos habló de un barco siendo bautizado en el mar. Bueno, si un barco es bautizado en el mar, y eso fue antes de los submarinos, por supuesto, ¿qué le pasó? Se hundió, se fue a pique, fue bautizado. ¿Por qué? Porque esa agua del océano llenó cada pequeño rincón y grieta de ese barco mientras se hundía. Y eso es lo que hace un bautismo, simplemente inunda a la persona. Pero ahora esto no es agua. Esta es la persona visible de la deidad, el Espíritu Santo, y nos ha inundado. Cristo. Así es como llegamos allí. ¿Y cómo nos inunda el Espíritu Santo? ¿O cuándo nos inunda el Espíritu Santo? En el momento en que creemos en el Evangelio. No sientes nada. Quiero decir, no vas a sacudir la cabeza y quitarte el agua de los ojos. No vas a decir de alguna manera, algo me ha pasado. No, es una obra silenciosa e insensible. El Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que sucedió? Por fe. Por fe. Mira, ahora de nuevo, vuelves a todos estos escritos de Pablo. Deberías haberlo puesto. Cada uno de estos se basa en doctrina, reprensión, corrección. Doctrina, reprensión, corrección. Cada uno de ellos se basaba en la premisa de Pablo de fe más nada. Fueron reprendidos porque habían perdido de vista lo que Dios había instruido. En otras palabras, se habían quedado ciegos por una falta de fe. Y de la misma manera, al volver al legalismo, ¿por qué estaban abandonando la doctrina de Pablo de fe más nada? Porque su fe se debilitó. Y llegas a las cartas a los Efesios, es de la misma manera. ¿Cómo vamos a imaginar? ¿Cómo vamos a acercarnos siquiera a la comprensión de
que ya estamos sentados en los lugares celestiales por fe. Mira, por fe, puedo sentarme en ese tractor en un día de 110 grados y no siento que estoy en el cielo. Como alguien dijo el otro día, apuesto a que casi piensas que estás en la otra dirección. Bueno, es cierto, pero aún así puedo sentarme allí en ese calor de 110 grados y puedo reflexionar sobre esto. Y por fe, ¿dónde sé que realmente estoy? En los lugares celestiales, mira, en los lugares celestiales, eso es lo que hace la fe. Ah, correcto. Ahora bien, somos bautizados en un solo cuerpo. No es un cuerpo de judíos y un cuerpo de gentiles, es un solo cuerpo. Ahora, esto es lo que realmente vamos a ver llegar a su plenitud cuando avancemos un poco más en el libro de Efesios. Esta es una de las grandes partes del misterio ahora revelado al apóstol Pablo en esta carta en particular, que es que el judío pierde su identidad cuando entra en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Creo que he compartido en este programa. La señora lo va a escuchar cuando vea el programa. La primera vez que fui a Minnesota para uno de esos seminarios de todo el día, en el primer descanso, a media mañana, ella se acercó y me dijo, ahora soy judía, pero soy creyente. Si el Señor viene esta noche, como soy judío, me quedaré atrás y todos ustedes gentiles irán al rapto. Y yo dije, de ninguna manera. Si eres un creyente, ya seas judío o lo que sea, y estás en el cuerpo de Cristo, todos vamos. Oh, ella estaba tan aliviada, y cada vez que volvemos lo repasamos de nuevo. Mira qué consuelo le dio el saber que solo por ser judía, eso no la hace diferente. En el cuerpo de Cristo todos somos uno. Y vamos a ver eso de manera más definitiva a medida que avancemos en este libro de Efesios. Pero ya seamos judíos o gentiles, todavía estoy en 1 Corintios 12, 13. Así que ya seamos judíos o gentiles, ya seamos esclavos o libres. Y luego siempre lo llevo incluso a un nivel nacional, ya seamos negros o blancos, ya seamos rojos o amarillos, no hace ninguna diferencia. Todos somos uno cuando entramos en el cuerpo de Cristo. Y estaba compartiendo con alguien de nuevo la otra noche. Ahora Iris y yo tenemos la oportunidad porque nos encanta cuando la gente nos invita a su casa. Prefiero hacer eso a quedarme en un viejo motel muerto en algún lugar. Pero en cada casa a la que vamos, quiero decir, es una experiencia emocionante. Nos sentamos en esa mesa de cena y no tengo que presionar el tema, ellos lo hacen. ¿Y de qué crees que hablamos? El libro, el Señor, y nunca hay ningún sentimiento. Oh, desearía que pudiéramos hacer que estas personas hablen sobre el Señor. Simplemente llega. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo y luego en ocasiones podemos estar en una casa donde no es así. Y casi puedes sentir que no tienen ese amor por la palabra, que todos los demás tienen. Puedes notarlo de inmediato. Si es un esfuerzo hablar sobre las cosas de Dios, si es un esfuerzo hablar sobre las Escrituras, entonces sabes que hay algo que falta. Pero eso no es muy a menudo el caso. Está bien, así que ya seamos judíos o gentiles, negros o blancos, ricos o pobres, esclavos o libres, todos, cada último creyente ha sido hecho para beber o participar de ese único Espíritu, el único Espíritu Santo. Y luego continúa, por supuesto, a lo largo del resto del capítulo, haciendo las analogías y, dejándolo tan claro como se puede. Está bien, así que si regresan a Efesios capítulo 1, versículo 3 de nuevo, y así nos ha bendecido, con bendiciones espirituales. Ahora ves, no hay una palabra aquí sobre bendiciones materiales. Ahora hemos escuchado mucho en los últimos 20 años sobre la gente que dice, nómbralo y reclámalo, pero escucha, Pablo nunca menciona eso. Pablo nunca nos dice que si somos creyentes, ya sea que seamos carnales o espirituales, vamos a ser bendecidos con millones. Nunca. Lo único que le importa a Pablo es si te das cuenta de cuán rico eres en gracia, y ya seamos ricos o pobres, eso no es lo importante. Todos somos uno en Cristo. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Dios no nos está prometiendo a ti y a mí que vamos a convertirnos en millonarios. Lejos de eso, muchos de nosotros probablemente vamos a pasar toda la vida con solo lo más necesario. Pero ¿qué tenemos todos nosotros? Estas bendiciones espirituales, ¿ves? En Cristo. Está bien, ahora el versículo 4. Según creo que estamos hablando de
Cristo mismo, según nos ha elegido. Aquí está esa frase preposicional de nuevo. ¿Dónde? En Él nos ha elegido, en Él. ¿Cuándo? Antes de que se creara cualquier cosa. Ahora, eso es alucinante. Y sé que sorprende a mucha gente, y hubo algunos que lo llevaron directamente a la realidad. En una enseñanza falsa que dice que Dios ya ha determinado quién va a ser salvo y quién va a estar perdido, y que no hay nada que puedas hacer al respecto, de nada sirve intentar evangelizar, porque si Dios no los ha predestinado, sirven. No, eso no es lo que significa. Ahora sabemos que Dios sabía desde la eternidad pasada que éramos creyentes, pero eso no nos excusa de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra y hacer que todos sean conscientes de su oportunidad de salvación. En otras palabras, cuando estábamos enseñando el capítulo 9 de Romanos, creo que es uno de los capítulos más difíciles de las Escrituras, pero creo que hicimos un buen avance en él. Y si recuerdas cómo lo enseñé, aquí en el lado derecho tenemos el cualquiera que quiera puede venir. Pero aquí en este lado tenemos este versículo que dice, fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Está bien, ahora, hablando humanamente, puedes entender eso. Ahora, no asientas con la cabeza porque entonces diré, chico, no sé porque no puedo. Y no creo que puedas. Es imposible para un ser humano entender que aquí tenemos el cualquiera que quiera puede venir. Y aquí tenemos elegidos antes de la fundación del mundo. Los dos son puestos el uno al otro. ¿Pero es un problema para Dios? No. Y ahí es donde lo dejo. Déjalo en manos de Dios. Lo mejor que puedo hacer es llevar los dos al medio. Sí, aquí tenemos el cualquiera que quiera. Aquí tenemos a los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y los llevo a un lugar donde, sí, tan pronto como respondes al cualquiera que quiera y aceptas esa invitación, el Señor Jesús grita en todo el cielo, lo elegí antes de la fundación del mundo. Mira, esa es la mejor manera en que puedo explicarlo, pero para entenderlo no, solo tengo que dejarlo en manos de Dios. Pero esto es lo que dice la palabra. Cualquiera que quiera puede venir, elegido desde antes de la fundación del mundo, y simplemente disfruta de eso. Sí, ejerciste tu libre albedrío cuando respondiste al Evangelio. Pero por otro lado, Dios podría decir honestamente, elegí antes de que se creara cualquier cosa. Es un pensamiento glorioso, ¿no? Está bien. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver y estudiar la Biblia con Les Feldick, un maestro dedicado que nos guía a través de las Escrituras con claridad y comprensión. Esperamos que haya encontrado el programa informativo y enriquecedor. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick